Nosotros, los adventistas del séptimo día, somos un pueblo elegido, muy especialmente por Dios. Y lo digo con toda humildad, no por sacar pecho, ni por ver más las demás cosas, pero vamos a ver por qué razón nosotros decimos esto. Porque es que cualquier persona en el mundo puede ser adventista del séptimo día, cuando comprendamos bien por qué este mensaje se está dando. Lo he dicho en múltiples veces, este siglo, desde que comenzó el año 2000, se ha acentuado más la convicción de que Cristo está a las puertas. Lo que nosotros estamos viendo y está pasando hasta nuestros ojos nos certifica eso. Si nosotros miramos Lucas capítulo 21, versículos 28 al 31, nos confirman lo que acabo de decir. Dice el Señor, y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y les dijo una parábola: mirad a la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo de vosotros mismos, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. El Señor Jesús, cuando se fue a despedir de los discípulos en Mateo 28, 18 al 20, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando comenzó este siglo, o cuando estaba terminando el siglo anterior, tuvimos el Y2K, ¿cierto? Y todo el mundo estaba asustado porque algo grande iba a ocurrir en esa tierra. Luego vino la burbuja inmobiliaria, ¿se acuerdan? No sé si fue antes o después del 9/11. Bueno, luego vino el 9/11 y las iglesias estaban abarrotadas porque la gente estaba asustada. ¿Es así o no es así? Vimos más adelante cómo en Indonesia un tsunami arrasó y acabó con 250,000 personas. Hoy en día estamos saliendo de el COVID, que afectó a todo el mundo. Hubo un terremoto en Haití, que todavía ese pueblo no se ha podido recuperar. Hoy hay una guerra en Ucrania que puede desencadenar una tercera guerra mundial. Entonces, el Señor nos dice: y cuando veáis todas estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Noé predicó 120 años. Va a haber un diluvio. Y estaba con un mensaje totalmente desfasado. Dentro de la lógica humana, eso no tenía razón de ser, porque dice la Biblia que no llovía. Y él estaba anunciando un diluvio. Y estaba haciendo un barco donde no había río. ¿Sí? 120 años diciéndole a la gente, y eso carecía de lógica. Pero dice que llegó el momento en que Dios cerró la puerta del arca, no la cerró Noé. Y Noé no la podía abrir porque fue Dios el que la cerró. Y dice el espíritu de profecía que la gente se burlaba.
se reían, porque ¿a dónde estaba el aguacero? Si ángeles no se paran ahí alrededor del arca, destruyen el arca y la queman. A esa gente no la conmovió ver que llegaban los animales guiados como por una mano divina, porque es que Noé no salió a cazar a nadie. Llegaron las aves en fila, fueron entrando los animales y se cerró el arca. Y pasó el primer día y no llovió. Y el segundo y no llovió. Y el tercero y no llovió. Díganme algo. Cuando pasa después del cuarto día, ¿no cree usted que Noé de pronto pensó, dijo, ¿sería que yo hice el ridículo? ¿Cierto? Yo he estado todo y mire, no ocurre nada. Pasa el séptimo día y dice que se abren las cataratas del cielo y entonces cuando ven venir semejante vendaval, la gente corre donde Noé, ábrenos. Pero Noé no podía abrir la puerta porque esa puerta la cerró Dios. Hoy en día el Señor, con todos los acontecimientos que están ocurriendo, nos está diciendo, estoy a las puertas. La puerta del arca se va a cerrar. ¿Cuál es el arca? Es la iglesia. Cristo es la cabeza de esta iglesia. Cristo nos está llamando. La salvación es gratis, pero tenemos que acogernos a las condiciones de Dios. Nosotros tenemos que acogernos a las condiciones de Dios. Nosotros tenemos que escudriñar las escrituras. Tenemos que saber qué es lo que quiere Dios con nosotros. ¿Cuál es el plan de Dios para cada uno de sus hijos? Porque es que si nosotros no conocemos el plan de Dios, nos vamos a quedar afuera. En este mundo va a haber dos grupos de personas. Los que obedecen a Dios como Dios pide, como Abel. Y los que dicen que obedecen a Dios, pero lo obedecen como quieren, como Caín. Y la mayoría de la gente hoy en día tampoco cree en Dios. Y los que dicen que creen, creen como quieren, como creyó Caín. Entonces, es fundamental que nosotros averigüemos cómo es que Dios quiere, porque es que Dios nos quiere llevar al cielo, pero Dios quiere que nosotros trascendamos. Mire, la vida no es nacer, crecer, estudiar, casarse y morir, porque esa es una vida intrascendente. Dios quiere que nosotros trascendamos. Y es muy importante que nosotros sepamos esto. Porque trascender es ir más allá de los límites. Significa que la vida nuestra para Dios es supremamente importante. Porque si nosotros tenemos una vida que trasciende, nosotros vamos a ser una bendición para mucha gente. Porque nosotros vamos a morir, pero vamos a ser como José, podemos ser como Daniel, podemos ser como Noé, como el apóstol Pablo. Son personajes que trascendieron y que aún, a pesar de que llevan cientos de años de muertos, todavía se habla de ellos para bien. Para bien. En este mundo va a haber dos tipos de personas. Va a haber dos grupos. Los que sirven a Dios y los que no le sirven. Y el mundo ofrece un bienestar pasajero. Ofrece un bienestar pasajero.
Pero Dios le está ofreciendo y nos está ofreciendo a usted y a mí un bienestar eterno. Entonces es importantísimo, es supremamente importante que nosotros sepamos cuál es la visión de Dios para nosotros. Dios tiene un plan, pero el enemigo de las almas tiene otro. El enemigo de las almas nos conoce a nosotros desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Y por eso es muy importante y muy trascendental que las señoras y los esposos sepan, conozcan y se unan a Dios, porque es que el enemigo trabaja con la madre y trabaja con el bebé. Y si nosotros no estamos unidos a Dios, ese bebé que van a hacer va a ser un producto o de Dios o para Satanás. Miren, esta historia que les voy a narrar, yo la escuché muchos años antes de ser adventista del séptimo día. Yo no sabía qué era ser adventista. En Inglaterra hubo una niña de 2 añitos y medio, una niña preciosa. Esa niña la dejaron un día con una bebecita, tal vez como el tamaño de la niña más pequeñita posiblemente. Y la dejaron con otro bebecito. Y la niña cogió unas tijeras y le sacó los ojos y la destrozó. Y los psicólogos comenzaron a investigar qué pasó con esta niña y comenzaron a hacer un estudio de la vida. Esa niña estuvo, su mamá, cuando ella estaba embarazada, por 4 ocasiones quiso abortarla. La mamá no quería tener a esa niña y a contraviento y marea la tuvo. Y los psicólogos llegaron a la conclusión que esa niña no podía vivir en sociedad. Y desde su más tierna infancia está encerrada, que posiblemente ya haya muerto, no sé, porque si la dejaban con otra persona corría el riesgo de matarla. Entonces, nosotros tenemos que saber que el diablo, Dios tiene un plan para nosotros, pero el diablo tiene otro. Entonces, nosotros tenemos que saber, desde que está en el vientre de la madre, el diablo quiere trabajar con ese bebé. Quiere trabajar con la mamá del bebé, porque es que nosotros tenemos que darnos cuenta de que es muy importante que sepamos que en el bebé se comienza a formar el carácter, en el vientre de la madre se comienza a formar el carácter del bebé. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que un niño a los 3 años aprende a obedecer. Que a los 7 años ese niño ya tiene el carácter más definido. Y a los 12 años y a partir de ahí, ya ese niño es un producto terminado y va a cargar con lo que es hasta el final de su vida o hasta que se encuentre con Cristo. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuál es el plan de Dios para nosotros. Porque es que el estar aquí sentados en la iglesia, y les digo, yo aquí no he venido a ofender a nadie ni nada, porque el púlpito no es para ofender a nadie, pero yo les digo lo siguiente: el venir a la iglesia no nos salva. La salvación tiene un nombre y se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar unidos a Jesucristo. A ustedes les puede haber llamado la atención el versículo de memoria. Perdón, el versículo de memoria, no, la lectura bíblica. Porque, ¿qué dice Job? Job dice, de oídas te había oído, y ahora mis ojos te ven, y me aborrezco y me arrepiento en ceniza. ¿Cómo puede ser que uno de los
del hall de la fama de Dios pueda decir esas palabras. ¿Sabe por qué? Porque es que la Biblia dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Cómo dice eso? Es que él dice lo mismo que dice el profeta Isaías en Isaías 6:5. Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y viviendo en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto a quién? Ha visto a Jehová, ha visto a Dios, ha tenido una experiencia personal con Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. Una experiencia personal, hermanos. Entonces, es supremamente importante. Discúlpenme que me enredé en esto. Es supremamente importante que nosotros seamos unos líderes trascendentes. Trascender es ir más allá. Nosotros no podemos ser algo que no va a causar impacto. Nosotros tenemos que impactar al mundo, hermanos. ¿Sabe por qué tenemos que ser trascendente? Hay una palabra bien dura. Porque es que la palabra de Dios dice que Dios todo lo que hizo, lo hizo bueno en gran manera. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos en gran manera. Porque es que Dios no trabaja con la mediocridad. Hay un señor que se llama Abraham Maslow, es un sociólogo norteamericano. Ese señor dice que la humanidad necesita dos cosas. Necesita suplir sus necesidades deficitarias y necesita suplir sus necesidades de superación. Entonces, las deficitarias, ¿cuáles son? Nosotros necesitamos un alimento, necesitamos una casa, necesitamos trabajo y necesitamos asistencia médica y asistencia social. Cuando nosotros logramos eso, entonces nosotros podemos superar nuestras necesidades de superación, de cara a eso. ¿Y cuáles son esas necesidades de superación? Aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, comprar cosas. Pero resulta que nosotros nos encontramos en este mundo con personas que tienen más que eso y se suicidan. Hay personas que están en una depresión absoluta, porque es que el vacío existencial, ¿con qué se llena? No se llena con cosas. El vacío existencial solamente lo llena Dios y eso es lo que Satanás sabe. Por eso es que Satanás quiere comenzar a trabajar con nosotros desde el vientre de la madre. Por eso es importante que los hogares estén consagrados y entregados a Dios. Es importante que nosotros entendamos esas cosas, hermanos. Ahora, Satanás sabe todo eso. Y Satanás es muy osado. Satanás es muy astuto. Y es atrevido. Mire, es tan atrevido que si nosotros vamos aquí a Mateo, capítulo 4, versículos 8 al 11, vemos cómo quiso venderle al Señor Jesús su idea. Le dice Satanás al Señor Jesús y dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Mire, Jesucristo vino a este mundo y Satanás le dice todas esas cosas. ¿Cuál es por qué Satanás le hace esa propuesta a Jesús? ¿Qué proyecto tenía Jesús que necesitaba que Satanás se lo supliera? ¿Qué es lo que está pasando para que el diablo le haga esa propuesta a Jesús? San Juan 1:10, Virgilio, y 11, dice que a los suyos vino y los suyos no lo conocieron.
A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. O sea que el Señor Jesús vino a este mundo y ni los judíos y menos el mundo lo estaba aceptando. O sea que aparentemente el Señor Jesús estaba llevando un plan, entre comillas, estaba fuera de foco, porque es que no tenía cómo hacerlo según el planteamiento que hace el enemigo de las almas. Y Satanás le dice, mira, tú no tienes que ir al Calvario, no tienes por qué dejarte abofetear, no tienes por qué dejarte escupir, no tienes por qué dejarte poner una corona de espinas. ¿Para qué te vas a dejar azotar? ¿Para qué vas a llevar una cruz? Adórame que yo te soluciono todo el problema. Pero nosotros tenemos que saber una cosa. Adorar a Dios no es venir a la iglesia. Adorar a Dios es un estilo de vida. Adorar a Dios es tener el carácter de Dios, del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo. Pero resulta que nosotros los adventistas creemos que porque vinimos el sábado a la iglesia ya adoramos a Dios. Y hay adventistas que son 7-Eleven. Llegan el séptimo día a las 11 de la mañana. Y si el predicador se demora más de lo que ellos presupuestan, se les dañó el día. Porque es que el sábado en la tarde hay que ir a planchar oreja. Hermanos, es que les digo lo siguiente. Adorar a Dios no es venir a un culto. Adorar a Dios es vivir el evangelio. Es vivir el evangelio. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque esto no son sátiras, hermanos. Es que estamos a las puertas, se va a cerrar la puerta de la gracia. No va a salir un aviso allá en el cielo que diga mañana se cierra. Ni lo vamos a ver nosotros en internet, ni lo van a anunciar ni en la radio ni en la televisión. El Señor Jesús dijo, cuando vienes estas cosas, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Entonces, el Señor nos está llamando, el Señor quiere salvarnos, el Señor quiere que nosotros le entreguemos su vida y nosotros tenemos que tomarlo en serio. La hermana White en primeros escritos dice que el ángel le muestra, ve un grupo de gente llorando pero inconsolablemente y le dice, ¿y esos quiénes son? Y dijo, fueron adventistas del séptimo día que se perdieron. Entonces, si a nosotros nos están dando la salvación gratis, ¿por qué no nos sometemos a las condiciones? Es que es gratis, ya está dada. No tenemos sino que tomarla. Dios a nosotros Dios quiere que nosotros seamos excelsos. Dios quiere que nosotros seamos excelentes. ¿Por qué? Porque es que en la agenda de Jehová no está la mediocridad. Todo lo que Dios hace, lo hace bueno en gran manera. En gran manera. Mire, hay alguien que definió la excelencia con dos palabras. Dice eficacia y eficiencia. ¿Qué dice la eficacia? Eficacia es qué debo hacer. ¿Y qué es la eficiencia? ¿Cómo puedo hacer correctamente lo que debo hacer? Entonces, cuando usted sabe lo que debe hacer y hace correctamente lo que debe hacer, usted es eficaz y es eficiente. Y si usted es eficaz y es eficiente, usted es excelente. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que nosotros seamos excelentes. ¿Por qué? Leamos Isaías 43:7, Virgilio. Isaías 43:7. Isaías 43:7. ¿Qué dice? Lo voy a leer. Todos los llamados de mi nombre
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Cuando nosotros vivimos una vida común y corriente, nosotros no estamos glorificando a Dios. Nosotros no estamos glorificando a Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una vida semejante a Él. Que tengamos una vida que trascienda. Porque Dios quiere que nosotros seamos sus embajadores. ¿Por qué? Porque es que Dios invirtió todo lo que tenía en nosotros. Dios invirtió a su hijo, Dios se sacrificó él mismo por intermedio de su hijo. Entonces, si ha hecho ese sacrificio tan grande, es que nosotros no entendemos todavía la magnitud del sacrificio que hizo Dios. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, Dios quiere que nosotros, mire, en la Biblia encontramos lo siguiente, San Juan 1:4 dice que Él era la luz, en Él estaba la vida y la vida era, perdón, espérese, me olvidé del versículo. En Él está, y la vida era la luz del mundo. En San Juan 8:12 dice que Él es la luz del mundo. En San Juan 5:13 dice que nosotros somos la sal de la tierra y que en San Juan 5:14 que nosotros somos la luz del mundo. Dice, y en San Juan 5 y en San Mateo 5:16 dice, y así alumbre vuestra luz sobre los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mire, Daniel 3:12:3 dice que nosotros somos los entendidos y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas de perpetua eternidad. Nosotros tenemos que ser ¿qué cosa? Nosotros somos los atalayas de la casa de Israel. Hermanos, aquí afuera de la iglesia y afuera, alrededor de nosotros, el mundo es un valle de huesos secos. Allá afuera la gente cree en un Dios de bolsillo. La gente cree que decir yo creo en Dios, con eso se salvó. Pero Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros trascendamos. Y es bien importante que nosotros lo sepamos. Primera de Pedro 2:9 y 10 dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes. ¿Usted sabe qué es una virtud? Es la propensión del alma a obrar de acuerdo a la ley moral, a la ley de Dios. Y la virtud se opone al vicio. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas, ¿a dónde? Para nosotros que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Que no había tenido misericordia, pero ahora ha tenido misericordia. Entonces, ¿vale o no vale la pena que nosotros trascendamos? Nosotros no podemos seguir siendo adventistas, haciéndonos unos obesos espirituales cuando allá alrededor hay una cantidad de gente a la que hay que llevarle el mensaje. Mateo 24 dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Que nosotros tenemos que ser el siervo fiel. Estamos invitados ¿a dónde? A una fiesta. ¿Qué fiesta? A la boda del Cordero. Y dice que la mitad de la iglesia por lo menos no está preparada. Eso dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí o no? Hay 5 que están llenas ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y hay 5 que no tienen nada. Nos da otra parábola. Nos está dando la parábola de los talentos.
Dios nos dio a cada uno de nosotros por lo menos un talento, por lo menos uno. Si nosotros no usamos los talentos, no entramos al cielo, hermanos. Mateo 25, 31 al 46 nos dice que cuando Él venga, están las ovejitas y los cabritos, y pondrá las ovejitas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y dirá a las ovejitas: venid benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros. Entonces, nosotros no nos salvamos por obras. Pero, ¿por qué son las obras? Es una manifestación de que amamos a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, nos están dando la salvación gratis. ¿Por qué no nos rendimos? Si esto se va a acabar, yo no sé cuánto. Yo no sé cuánto falta, pero yo lo que veo es que está muy cerca. ¿No creen que vale la pena que nosotros hagamos el esfuerzo? ¿No creen que vale la pena que nos movamos con nuestras familias, con la gente que vive alrededor nuestro, con nuestros compañeros de trabajo? Dice el espíritu de profecía que escuchen o no escuchen, tenemos que darles el mensaje, hermanos. Porque ¿quién es el que pone el Espíritu Santo? Dios. Entonces, es muy bueno, es importante que nosotros entendamos esto. Les voy a decir por qué. Porque es que cuando nosotros nos volvemos líderes trascendentes, nosotros vamos a impactar. Acuérdese que Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio por testimonio a todas las naciones. ¿Y cuál es el testimonio? Que ven en nosotros una persona diferente, que van a ver en nosotros una persona diferente, que les va a llamar la atención, que los va a impactar, que van a preguntar qué es lo que ha pasado con este. ¿No se acuerdan qué pasó con José en Egipto? ¿Sí? No salió del niño mimado para de un momento a otro ser un esclavo, pero hizo un pacto con Dios. En el camino dice que cuando vio por última vez las montañas de su país, que le causó un dolor tremendo, lloró durante varias horas, hizo un pacto con Dios, un pacto de fidelidad. Y llegó como el último esclavo y terminó siendo el jefe de los esclavos. Y fue a la cárcel y terminó siendo el administrador de la cárcel, ¿sí o no? Y terminó siendo el primer ministro de Egipto. El que habita al abrigo del Altísimo. Ustedes creen, mire, la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Dios no miente, que es imposible que Dios mienta. Todo lo que dice aquí es verdad. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Entonces, ¿ustedes creen que es favorable unirnos al enemigo de las almas? Porque es que, miren, perdón, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2 dice: mire, si nosotros servimos a Dios, vamos a estar bajo el abrigo del Altísimo. Pero dice, Efesios 2, 1 y 2 dice: Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en ¿quiénes? Hace muchos años, yo creo que terminando los 90, había una serie para niños en televisión, se llamaba He-Man. Él levantaba su espada y hacía un conjuro por el príncipe de la potestad del aire. Y con ese conjuro, varios niños mataron a sus amiguitos. Entonces, yo les pregunto una cosa. Yo en esa época yo no sabía eso.
Pero ustedes tal vez los mayores se acuerden que esa serie existía. ¿Queremos servir al príncipe de la potestad del aire o queremos servir al Dios de los cielos? Entonces, ¿vale la pena que nosotros seamos líderes trascendentes? Ay, gracias, hermano. Gracias. ¿Vale la pena que nosotros sigamos vendiéndonos a Satanás? Porque es que si nosotros servimos a Dios a medias, estamos sirviendo al enemigo. Nosotros tenemos que llenarnos de Cristo, hermano. Nosotros tenemos que consagrarnos al Señor. La palabra de Dios nos dice que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos y mi padre es el labrador. Nosotros apartados de él no podemos hacer nada. Él dice que si nosotros hacemos su voluntad, todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad nos lo va a conceder. El Señor dice en su palabra que Él promete que nosotros seremos cabeza y no cola. Y Dios no miente, hermanos. Dios no miente. El espíritu de profecía dice en el deseado de todas las gentes que la tierra es el libro de texto del universo. Es decir, acuérdense cuando el Señor sacó a Abraham esa noche y le dijo, mira los cielos, mira las estrellas, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Cuando usted va al campo, lejos de la ciudad, y usted mira el cielo y ve ese cielo, eso lo conmueve a uno. Y eso que estamos viendo solamente un pedazo. Hermanos, todo el universo está mirando a la iglesia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo al hombre? Dios hizo al hombre para que por intermedio del hombre conociera el universo, el carácter de Dios. Entonces, si nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros estamos siendo examinados por todo el universo. Y nosotros, si somos hijos de Dios, tenemos que dar un buen testimonio de Dios porque nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. Lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, ¿qué es? El carácter, hermanos. Lo único que nosotros vamos a llevar al cielo es el carácter. Entonces, si el universo entero nos está mirando, nos está estudiando, ¿será que nosotros vamos a seguir así como estamos? Porque esto que les digo es para ustedes y para mí. Dios tiene unos planes tan hermosos que hasta los ángeles quieren saber de eso mirándonos a nosotros. Entonces, Dios quiere darnos un poder. Dios quiere darnos a nosotros una naturaleza incorruptible para que nosotros con esa naturaleza incorruptible seamos semejantes ¿a quién? Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2 que nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. ¿Cómo van a ser los 144,000 al final del tiempo? ¿Cómo? ¿Con qué van a ser sellados? ¿Con qué vamos a ser sellados? ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo sobre quiénes se derrama? Sobre los que obedecen. ¿Por qué nosotros los adventistas decimos que somos ese pueblo escogido?
Porque es que en la palabra de Dios, el Señor dice en Juan 10:16, dice que yo tengo ovejas en otros rediles, a los cuales tengo que traer. O sea que para que haya un rebaño y un pastor. O sea que hay una sola iglesia, pero allá afuera hay como 20,000 iglesias. Allá afuera hay una iglesia que dice que Cristo está aquí invisible desde 1914. Hay otra iglesia que dice que va a haber un rapto secreto. Y lo creen muchas iglesias. Todas las iglesias dicen que el día del Señor es el domingo. Y la Biblia dice que es el sábado. Y la gente está confundida. La Biblia dice que el pastor de la iglesia tiene que ser casado, marido de una sola mujer, que sepa gobernar su casa, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? Y hay una iglesia que dice que el Papa les prohíbe casarse. Entonces nosotros tenemos que llevar un mensaje. Tenemos que prepararnos para llevar un mensaje. Dios quiere que tengamos una naturaleza incorruptible. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a recibir esa naturaleza. Nosotros tenemos que clamar a Dios para que su Santo Espíritu llene nuestras vidas. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí lo voy a leer desde Efesios 3:14, dice hasta el 19. Por esta razón, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Usted sabe lo que es eso? Oiga, mire lo que dice Colosenses 2:9. Porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que Dios quiere que habite Cristo totalmente en nuestros corazones. ¿Qué nos cuesta, hermanos? ¿Qué nos cuesta ser fieles a Dios? Porque esto se va a acabar. Esto cada día se pone peor. Esto no va a mejorar. Usted sabe que el mundo está convulsionado. Usted sabe cómo está América del Sur y América Central. Cómo se están dando las cosas allá. Cuando nosotros hablamos de Babilonia, va a ser un gobierno a nivel mundial y va a ser totalitario, hermanos. Y totalitario es como lo que conocemos nosotros ahí en esa isla. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder superar todas las dificultades que se van a presentar? ¿Con nuestro propio esfuerzo? Hermanos, nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la fortaleza física, mental, espiritual. El Espíritu Santo es el que nos va a dar a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es eso? Que se pueden estar derrumbando, cayéndose a pedazos los cielos y estamos tranquilos porque nosotros sabemos en quién hemos confiado. El Espíritu Santo es el que nos va a quitar el temor a que de pronto tengamos que morir. Pero si morimos, vamos a morir como mártires. ¿Ustedes creen que esas personas que echaban en el circo romano para que los leones se las comieran, esas personas sí morían? Y yo no digo que no iban a tener susto, pero morían en Cristo Jesús. Y esas personas se van a levantar. Y al final del tiempo va a haber muchos mártires de Cristo. No sabemos cuántos de nosotros podamos serlos. Por eso es que nosotros necesitamos ser fortalecidos en Cristo Jesús, porque es que Cristo Jesús es el que
El pueblo que él selle, el enemigo lo puede acorralar, pero no lo puede matar. Porque es que Cristo no va a venir solamente a nosotros aquí a salvarnos. No va a venir solamente a que vivamos bien. Es que nosotros vamos a ser maestros del universo, hermanos. Porque si la tierra es el libro de texto del universo, el espíritu de profecía dice que nosotros vamos a ir de planeta en planeta contando lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros en el cielo no vamos a estar ociosos. Hay gente que dice que nos van a poner alitas y vamos a tener un arpa, hermanos. En el cielo se va a trabajar. En el cielo se va a trabajar. Pero se va a trabajar con gozo, con gusto. Porque en el cielo no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor, no va a haber miseria, no va a haber desesperación. Entonces, vamos a seguir sirviendo al espíritu de la potestad del aire o a Jehová de los ejércitos. Porque es que yo les digo esto y me lo digo a mí. Pero como dice un dicho en mi país, del dicho al trecho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es bueno que nosotros pensemos. ¿Por qué? Porque es que si nosotros nos consagramos al Señor, vamos a incidir no solamente en la gente de afuera, en nuestra familia, hermanos. En nuestros hijos nos están viendo. Todo lo que se haga en la casa, nuestros hijos lo están viendo, nos están copiando. Y no solamente nos copian, nos están reproduciendo. Los hijos nuestros se fueron de la iglesia porque nosotros no fuimos un modelo. Pero el Señor promete que si nosotros hacemos su voluntad, pidamos lo que queramos, que Él nos lo va a dar. Entonces, estos niñitos tenemos que levantarlos en los caminos de Dios y nosotros, el hogar tiene que ser un modelo, hermanos. Porque es que hoy en día, como decía el hermano, hoy en día la agenda gay es muy fuerte y es una comunidad con demasiado dinero y una comunidad con demasiado poder. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús, que dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si nosotros somos modelos para nuestros hijos, esos niñitos van a seguir lo que nosotros les enseñemos. Si nosotros tenemos un hogar destruido, si el enemigo es el que administra nuestra casa, si en el hogar no hay sino golpes, no hay sino malos tratos, no hay sino licor, no hay sino malos ejemplos, si nosotros tenemos como entretenimiento a la doctora Polo, a la NBA, el fútbol, el béisbol, el básquetbol, American Idol, hermanos, si le sacamos tiempo a eso, hagamos a un lado eso y saquémosle tiempo a Dios y consagrémonos a Dios. Preparémonos porque nosotros estamos en la universidad teológica. Tenemos que entender cuál es el plan y cuál es la visión de Dios para nosotros. Porque esto se acaba. Y nosotros tenemos que formar parte de ese grupo que un día va a ver venir al Señor en nubes de gloria y va a poder decir: aquí este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Que Dios los bendiga, hermanos.